En la continuación de la clase 15 vamos a ver lo que es la herramienta de Clutch de Navisworks, que es para la detección de interferencia. Para esto vamos a trabajar con los archivos de la clase 15 que son estos archivos que ya vienen listos, que vienen en Navisworks NWC, formato de geometría de Navisworks. Por lo tanto, vamos a abrir este archivo y vamos a generar algunas búsquedas para utilizar la herramienta de Clutch, que es la herramienta que está aquí en Navisworks, que es el Clutch Detective, que es una herramienta para poder generar interferencia entre geometrías, y para esto vamos a utilizar algunas búsquedas utilizando algunos parámetros de especialidades y de proyectos de arquitectura y estructura. Por lo tanto, cuando ustedes se encuentran acá dentro de la página principal, nos vamos a ir acá a Home, donde dice Append, y en Append vamos a agregar estos archivos de Navisworks que tenemos presentes. Por lo tanto, vamos a agregar todos los archivos en conjunto. Todos estos archivos ya vienen georreferenciados, y por lo tanto, cuando agreguen, les debería aparecer de esta manera. Ya. Lo siguiente es, tienen que verificar que el modo de visualización tiene que estar en modo shape, porque de cierta manera tenemos que mostrar nuestros elementos sin la materialidad, es decir, tiene que mostrar con colores consistentes. Entonces vamos a ir a Viewpoint, vamos a ir a Mode, y vamos a cambiar a Shape, que es el modo sombreado, para que el dibujo quede de esta manera. ¿Por qué tienen que trabajar de esta manera? Tienen que trabajar de esta manera porque es la única manera de cuando nosotros utilicemos el Appearance Profiler, que es para poder generar colores, es la única manera de poder representar esta información por colores e identificar los distintos tipos de su disciplina de acuerdo a los colores o paletas de colores que tengan especificados. Ya. Entonces vamos a partir generando las búsquedas, y vamos a utilizar búsquedas tanto para los proyectos de especialidades como proyectos de arquitectura y estructura para ir generando distintos tipos de instancias de interferencia. Como les vuelvo a explicar, esta es una de las tantas herramientas de coordinación que se utilizan en BIM, y obviamente no fiarse de la información que van a ver, pues se van a dar cuenta que el programa perfectamente puede entregar 20.000 interferencias, pero de esas 20.000 interferencias quizás 100 sean críticas y el resto sea solamente choque geométrico. Ya, entonces vamos a ir acá a Home, vamos a utilizar la herramienta de Find Item, vamos a anclarla a la izquierda, y para poder anclar una pestaña, o sea una ventana, cada vez que yo selecciono una ventana aparecen esos símbolos, y esos símbolos automáticamente leen la delimitación de la pantalla. Por lo tanto, si esto quiero pegarlo acá al lado, bastaría que lo asome, lo superponga justo en ese botón que es donde tengo el mouse, y de esta manera se pega, que es que le aparece la ventana exterior. Y luego también lo vamos a anclar con ese botón que está acá con pin para que quede bloqueado. Y el otro que vamos a utilizar es el set, que es para generar los sets para poder administrar los sets de búsqueda. Para llegar al set podemos llegar directamente de acá, o si no podemos ir directamente en View, podemos activarlo directamente acá. Entonces el set está aquí, yo al menos lo tengo anclado, pero si no lo tuvieran, lo vemos acá directamente a abrir. Y este también lo vamos a colocar un pin. Entonces cuando vemos el modo pin que está anclado, es cuando ese pin está mirando hacia arriba, y cuando no está anclado es cuando el pin está mirando acostado. Entonces de esta manera se ancla. Entonces, ¿qué vamos a partir? Vamos a partir
organizando nuestro proyecto utilizando las búsquedas de los elementos de arquitectura. ¿Qué vamos a buscar en arquitectura? Vamos a buscar lo que son las puertas, ventanas, pavimentos y tabiques. Ya, por lo tanto, cuando estamos en este modo, vamos a ir acá a seleccionar nuestro link, porque acá tenemos los modelos que están federados por separado. Y la otra cosa importante que también tienen que verificar antes de realizar cualquier tipo de búsqueda, y también, por ejemplo, para leer cualquier tipo de propiedad, que son las propiedades de escaneo general que tiene el programa, tienen que verificar acá en Home que en Select and Search esté en First Object. De esta manera, cuando seleccionemos un elemento, tiene que aparecer esta pestaña que dice Element, porque la pestaña que dice Element o el Category en Navisworks permite mapear las propiedades o los parámetros de Revit, y también tiene uno en particular que es el Revit Type, que lo vamos a usar cuando veamos cubicaciones. Es decir, eso puede acceder directamente a la información de las familias de Revit. Pero en este caso vamos a utilizar el Element. Entonces, como les dije, en Category, si bien recuerdan, Category corresponde a todas estas pestañas que tenemos acá presentes y no tiene nada que ver con la categoría de Revit, solamente la forma de nombrar esas paletas que tienen Navisworks propiedades. Por lo tanto, vamos a ir a seleccionar aquí arquitectura, vamos a seleccionar Element, las propiedades que vamos a buscar en este caso, vamos a buscar las puertas. Por lo tanto, la propiedad acá sí sería el parámetro categoría de Revit, category, y la condición va a ser igual a puertas, serían las doors. Entonces, cuando doy acá un find all, se van a buscar dentro de todo el proyecto todas las puertas que estén, o sea, toda la información que esté en la categoría doors. ¿Y cómo comprobamos eso? Viendo en el dibujo que se seleccionan los elementos de puerta, o si no, acá en propiedades se seleccionaron 47 puertas. Por lo tanto, la búsqueda resultó. Entonces, al momento de guardar, van a guardar con los binoculares y van acá, tienen que colocar un nombre. Yo siempre acá coloco prefijo disciplina y después la información, puertas. De esta manera ya tienen las búsquedas de las puertas. ¿Se entiende? Eso lo habíamos hecho anteriormente para el tema de los colores. Entonces, ¿qué es lo importante de acá? Mientras más tengan la información separada, más fácil va a ser generar interferencias geométricas, porque de esta manera, por ejemplo, se van a dar cuenta que si nosotros chocamos, por ejemplo, muros de arquitectura con muros de hormigón, de estructura, se van a dar cuenta que en arquitectura va a mezclar tanto tabiques como muros de hormigón armado, como albañilería, etc. Por lo tanto, no van a saber qué cosa está chocando con qué. Entonces, por lo tanto, mediante las búsquedas que ustedes generen, va a ser la manera de cómo ustedes separan la información mucho más microinformación, para poder tomar decisiones de qué cosa está chocando con qué cosa. Esa es más o menos como la forma de poder estructurar esto. Por lo tanto, separan realmente los elementos que son críticos dentro de la coordinación, porque van a haber un montón de elementos, como les dije anteriormente, que no son parte de las interferencias que ustedes pueden detectar. Entonces ahora vamos a seguir generando las ventanas. Y recuerden que cuando yo selecciono esto, queda la última configuración de la búsqueda. Por lo tanto, si yo edito acá a ventanas y busco nuevamente, se guarda la configuración, pero no cambia el estado de la búsqueda de la puerta. Por lo tanto, puedo seguir usando esta configuración sin que se destruya. Por lo tanto, acá va a ser RQ ventanas. Y luego bastaría, por ejemplo, buscar los suelos. Entonces, ¿cómo podría buscar suelos? Si utilizamos la herramienta,
Si buscamos, por ejemplo, acá directamente en Floor, se van a dar cuenta que el programa selecciona tanto los suelos que están en arquitecturas como hormigón armado, como pavimento, etcétera, pero cómo nosotros filtramos realmente ese radier que está ahí en el primer piso. Una de las maneras es, por ejemplo, que en vez de buscar filtrar por categoría, podamos filtrar la información, por ejemplo, utilizando el parámetro type. ¿Se dan cuenta que ahí dice radier? Pero si seleccionamos este de arriba, me dice que es losa. Por lo tanto, si acá cambiamos la propiedad de categoría, la cambiamos ahora a type, está por acá el type name, el type, y ponemos la condición igual a, se van a dar cuenta que acá, vamos a expandir un poco esto, se van a dar cuenta que acá donde dice los floor, dicen losas, generic, etcétera, un montón de información. Por lo tanto, vamos a seleccionar ese que dice radier. Y para nosotros el radier justamente es un pavimento de arquitectura. ¿Se entiende la manera de buscar? Sí, profe. La volante ahí seleccionó y ustedes guardan el ARQ radier. ¿Por qué utilizamos los binoculares en vez del que está acá al lado? Porque resulta que los binoculares guardan la condición de la búsqueda por parámetros. Y la condición de guardar por selección guarda la información de acuerdo a la selección de la geometría que ustedes hicieron. Por lo tanto, en este tipo de casos, cuando realicen búsqueda, tratar de siempre, para estos casos, cuando están buscando por parámetros, guardar por binoculares, porque si el modelo de cierta manera llega a modificar la información, es decir, se llega a alterar el modelo, por cierto, algo crece el modelo o se modifica cualquier cosa, no tendrían que volver a hacer las búsquedas porque las búsquedas buscan el parámetro, no buscan la selección. Por eso tratar de siempre guardar por binoculares, para estos casos, cuando realizan búsquedas por parámetro. Ya, por lo tanto, tenemos lo que es arquitectura. Por lo tanto, ahora hay que buscar la información que haga respecto a los tabiques. Entonces, si ustedes tienen el element type directamente acá, vamos a buscar las propiedades que dicen wall type. Vamos a extender un poquito más acá. Y se dan cuenta acá, los wall type dice tabique T1, T2, T, etc. Por lo tanto, acá en vez de dar la condición tabique type igual a tabique T1, etcétera, porque acá tiene que ser obligatorio cuando es la condición igual, vamos a indicar acá con la condición contiene. Por lo tanto, la condición acá va a ser cuando, vamos a poner acá, cuando estos no igual definido, a ver qué aparece acá. Sí, acá no podemos colocar directamente tabique, porque es la condición igual. Vamos acá a borrar la condición completa, a ver cómo lo puedo buscar directamente. Cuando esto sea igual a type, el element igual a type, dice acá no igual, sí, acá quiero que aparezca el contiene, porque con el contiene voy a poder habilitar cuando esto sea contenga la palabra tabique, y conteniendo la palabra tabique va a poder hacer esa búsqueda completa. Entonces vamos a ver acá cómo lo podemos filtrar. Propiedades, ahí está type. En este caso podríamos utilizar, buscar con el otro type. Ya. Entonces acá se dieron cuenta que apareció un tipo de type, pero aparecen dos types forzosos. Por lo tanto, uno tendería a forzar la búsqueda
por ejemplo, como está acá, con la condición cuando estaba anterior, pero si seleccionamos el otro, el type, en este caso, ¿se dan cuenta que se formateó? Entonces acá, si utilizamos el segundo, va a aparecer esto. Entonces, cuando acá colocamos, cuando element type sea con la condición que contenga la palabra tabique, el programa va a buscar todos los elementos que tengan el tipo que tenga contenido la palabra tabique. ¿Se entiende? Buscó todos los tabiques del proyecto. Y acá volvemos a guardar ARQ tabiques. Entonces, ¿por qué yo castigo harto el tema de los nombres dentro de cuando nos entregan los controles y un montón de cosas? Por ejemplo, para ustedes es un modelo, parece tabique lo que tiene adentro, pero si usted no define las propiedades y la tipología correspondiente al elemento, ¿de qué manera ustedes van a buscar dentro de un modelo si ustedes colocaron un muro genérico? Para mí un muro genérico no significa nada. Por lo tanto, dentro de lo que ustedes realizan dentro de un modelo, es información que están realizando dentro del proyecto. Eso es información geométrica e información no geométrica. La información no geométrica es todo lo que ustedes sacan directamente desde los parámetros dentro de un proyecto, de un elemento como tal. Así que ojo con eso, con las definiciones de los elementos. ¿Cómo ustedes definen los elementos como según su definición física? Entonces tenemos tabiques, radier, ventanas, puertas, etc. Entonces tenemos todos los elementos de arquitecturas que nos van a poder permitir filtrar la información y poder hacer interacción con otro elemento. Entonces lo siguiente va a ser establecer, buscar los elementos de estructura. Entonces para esto, nuevamente, vamos a buscar, por ejemplo, fundaciones, muros y vigas. Y para esto vamos a cambiar en la búsqueda, vamos a saltar al modelo de estructura y en este caso vamos a especificar, vamos a buscar ahora los elementos de la categoría, cuando sea igual a las categorías correspondientes. Por ejemplo, en fundaciones serían los structural foundation, buscamos, las selecciona todas y vuelven a guardar. Acá vamos a cambiar la sigla a EST y esto van a ser las fundaciones. Por lo tanto, ese tipo de siglas tiene que ver mucho también con la definición cuando ustedes establecen dentro de su estándar, dentro de su PEP, dentro del proyecto, la información tanto no tangible como tangible tiene que ser concordante. No pueden, por ejemplo, colocar siglas en una planilla de colores que estructura se llame ESTR y en cosas así esto se llama EST, porque no se va a entender la asimilación del concepto. Por lo tanto, acá vamos a especificar como EST fundaciones, luego vamos a buscar lo que son las vigas, que son los structural framing, que son todos los que están aquí. Y luego esto vamos a buscar lo que son los muros, categoría muro. Por lo tanto, todo lo que sea walls en el proyecto estructura va a ser hormigón armado. Entonces, ahí selecciona todos los muros. EST muros. Entonces se dan cuenta que dentro del set se va organizando esta estructura, pero en algún momento vamos a tener tantos sets que va a ser un poco desordenado buscar todo esto. Por lo tanto, podemos generar carpetas que hacen referencia, por ejemplo, a todo lo que sea estructura, una carpeta que haga toda referencia a lo que es arquitectura. Podemos ir seleccionando con Shift todas las búsquedas en arquitectura y las podemos arrastrar y pegar en arquitectura. Aquí también, todo lo que sea estructura, lo arrastramos y lo pegamos en estructura. Y así de esta manera vamos haciendo más, organizando más el proyecto.
Una cosa importante para ir viendo distintos tipos de búsqueda es que ustedes pueden ir apagando la información a medida que vayamos buscando. Esto es un concepto también que vamos a aplicar cuando veamos las cubicaciones en Navisworks, que cada vez que ustedes van cubicando, ciertos elementos se van apagando para que ustedes puedan ir visualizando dentro de su proyecto qué información les falta por cubicar. Idealmente todo lo que debería estar en el modelo debería ser cubicable en ciertos programas. Si bien en algún momento mencioné que dentro se puede extraer información desde un modelo BIM, dentro están los rangos estudiados, dentro de un 75 un 80% de lo que tiene un modelo se puede extraer para poder realizar cómputos, y el 20% restante lo tienen que sacar de otras maneras. Los modelos no pueden modelar hasta cierto tipo de información. Ya, entonces ustedes, por ejemplo acá, si yo tengo seleccionada la carpeta, se seleccionan todas las búsquedas, por lo tanto acá pueden utilizar la herramienta Hide, y así ustedes pueden ir viendo qué información les falta por ir cubicando. Se dan cuenta que faltan las especialidades, acá se encuentran los muros posiblemente deben ser los muros de arquitectura de hormigón, de arquitectura, porque están traslapados. Por lo tanto, ahora vamos a empezar a buscar lo que son las especialidades. Entonces, vamos a ir acá. Una vez que se selecciona todo esto, se dan cuenta que se vuelve a reconfigurar una especie de búsqueda. Basta que acá ustedes coloquen borrar todas las condiciones. Y vamos a buscar ahora, por ejemplo, lo que son los sanitarios. Entonces, si dan cuenta, seleccionamos cualquier tubo en sanitario. Y se dan cuenta que acá podemos utilizar la búsqueda que a nosotros nos va a servir. Por ejemplo, podría ser la búsqueda que haga referencia al System Type, que sean aguas lluvia en este caso, o podríamos utilizar el System Name. ¿De qué nos podría servir el System Name? Podría servir el System Name en caso de que, por ejemplo, las cámaras, en este caso, las cámaras sanitarias, se pueden filtrar por System Name, pero no por System Type, porque como no tienen conectores, no podemos definir un System Type. Entonces, en este caso, vamos a utilizar el System Name para buscar los elementos de sanitario. Entonces, vamos a cambiar acá, a seleccionar el CLI, o sea, el sanitario. Vamos a utilizar element nuevamente y vamos a buscar la propiedad que sea el parámetro, el System Name. Entonces, cuando el System Name contenga, por ejemplo, solamente la palabra lluvias, automáticamente va a buscar todo lo que esté dentro del System Name, la palabra lluvias. Por lo tanto, acá podemos guardar nuevamente y podemos decir acá que esto es sun, aguas lluvias. ¿Está entendiendo? Profe, lo último no lo entendí. ¿Por qué no puede ser type y tiene que ser system name? No entendí esa parte. Porque si nosotros buscamos por System Type, mira, por ejemplo, vamos a hacer esto que está acá. Vamos a cambiar el otro. System Type. Ya lo vamos a hacer de nuevo. Vamos a formatear esto. Si lo hacemos por System Type, ahí está. Mira, si yo busco son aguas lluvias, ¿qué me selecciona? Solamente me selecciona tuberías, pero no me selecciona las cámaras. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos buscar las cámaras, por ejemplo, generar después interferencia entre cámaras y tuberías, ¿cómo yo podría buscar las cámaras de mi proyecto si por System Type no las puedo hacer? ¿Se entiende? Ya. Entonces, si yo, por eso más que nada quiero que entiendan no tanto el tema de que lo que estoy haciendo yo, porque el trabajo que estoy haciendo yo es mecánico. Tienen que darse cuenta qué parámetros dentro de lo que está buscando Navisworks me va a servir para poder filtrar, por ejemplo, las cámaras, en este caso. Si yo busco acá,
¿Cuál de todos estos parámetros me va a servir? El system name. O simplemente podría ser buscar las cámaras, sea por nombre de familia, por el tipo, ¿se entiende? Entonces ustedes tienen que definir dentro del modelo cómo van a buscar esta información. Y por eso en este caso lo estoy haciendo por System Name, porque quiero que considere también las cámaras dentro de todo el sistema. Podrían haberlas separado, obviamente. ¿Se entiende? Sí, entiendo. Ya. Entiendo. Gracias, profe. Ya. Y por eso ahora selecciona todas las cámaras, así como lo estamos viendo. Selecciona los drenes, selecciona las cámaras, selecciona toda la información que estoy viendo. Por lo tanto, esto podría guardarlo y es como está acá. Por lo tanto, para el sanitario es lo mismo. En vez de buscar ahora que System Name contenga lluvias, quiero que contenga, por ejemplo, servidas. Voy a ver acá. En este caso, ¿cómo se llama el System Name? Es alcantarillado en este caso. Entonces acá, ¿qué ponemos? Alcantarillado. Y él me busca todo ese caso. Si lo hubiera hecho por System Type, posiblemente las cámaras hubieran quedado fuera del tema. Entonces, la idea de esto es que, por ejemplo, el que trabaja en sanitario quiere generar interferencia, él genere su propio sistema de búsqueda, donde separe cámaras, separe tuberías, separe, no sé, accesorios, etcétera, y interactúe con dentro del modelo con otras especialidades. Y así puede ver la interferencia con las vigas, con los pilares, puede saber interferencias con otras especialidades, sobre todo con electricidad, que siempre tiene problemas. Entonces pueden hacer chocar tuberías con cámara eléctrica, tuberías con otros trazados, etc. Trazados interferencias que sean críticas, que signifique mover cosas en otro proyecto. Porque hay otros tipos de interferencias que, por ejemplo, en obra, por ejemplo, no sé, si eléctrico valida que las tuberías, por ejemplo, de conduit pasen por debajo de una cámara, se lo valida. Entonces, en este caso, si ustedes no modelaron esas cañerías curvas de electricidad, para evitar la cámara, el programa los va a detectar con interferencia, pero ustedes saben que en terreno no lo van a hacer así. ¿Se va entendiendo como la lógica entre lo que es geométrico y lo que es crítico? A ver, otra pregunta. Por ejemplo, si yo tengo luminarias y tengo los cielos de falsos de mi proyecto, para eso ustedes es una interferencia a considerar. Si tengo luminarias embutidas o empotradas con cielos falsos, tengo cielos falsos de volcanita, pollizo cartón, ¿serán interferencias según ustedes? O sea, sí, ¿No? van de la mano. En cuanto a la altura que tendría que quedar la luminaria en consideración al cielo, ¿no? Sí, podría considerarse, es que eso es otro tema, pero por ejemplo estamos hablando de interferencias de choque de elementos. Por ejemplo, ustedes saben que a ese cielo van a tener que hacer un hueco y poner la luminaria, ¿cierto? Pero resulta que en estos programas ustedes no modelan los huecos de las luminarias, sino que las embuten directamente en el cielo. Y si eso ustedes lo mandan a interferencia, el programa le va a detectar eso como interferencia. ¿Se entiende? A la lógica que estoy diciendo de ejemplo. ¿O no se entiende el ejemplo? Sí, profe, se entiende. Sí, se entiende. Sí. A eso me hago referencia, que el programa les va a detectar cualquier cosa como interferencia, dependiendo del tipo de conflicto que apliquen. Ahora bien, si tú me preguntas por la altura de las luminarias, para eso se pueden aplicar otros criterios. Por ejemplo, detectar que las alturas de la luminaria estén todas por sobre los 2 metros, por decir algo. Entonces, cualquier cosa que esté por debajo de esos 2 metros lo va a detectar como interferencia.
Por eso de ahí vamos a ver los tipos de interferencia. Y también, por ejemplo, como les decía, tratar de separar toda la información, porque resulta que después podemos generar una serie de validaciones dentro del modelo, pero aún así, ustedes traten de siempre cuando modelan, traten de modelar como si se antepusieran a ese tipo de cosas, porque la idea no es modelar y que este programa haga prácticamente todo. Se van a dar cuenta que van a tirar un montón de interferencia al programa. Ya, entonces tenemos San Aguas Lluvias, San Alcantarillado, vamos a hacer esas dos para no meter en los otros casos. Y también vamos a aplicar acá, por ejemplo, los de climatización. Vamos a aplicar acá, lo vamos a hacer por System Type directamente. Vamos a borrar estas condiciones. Vamos a guardar por si acaso. No vaya a fallar esta cuestión. Ya. Entonces ahora lo que vamos a hacer, los de climatización, vamos a buscar nuevamente por element, por los system type, y vamos a buscarlos acá en el modelo climatización. Entonces vamos a buscar directamente por inyección, lo vamos a guardar directamente acá como si fueran dos por sistema prácticamente, y también voy a buscar el de acá el de extracción directamente. Entonces tenemos acá agua y lluvias, tenemos climatización, podríamos buscar electricidad, porque electricidad también, por ejemplo, van a tener lo que son las bandejas eléctricas, vamos a tener lo que son los interruptores, los enchufes, las luminarias, y acá nuevamente vamos a generar las carpetas para sanitario. Y para climatización. La importancia de esto que estamos viendo, vamos a ver un ejemplo particularmente con las luminarias y con los enchufes, porque prácticamente bandeja eléctrica es lo mismo que lo que vamos a ver en climatización, que hacer chocar especialidades entre sí. Ya, por lo tanto, el último que vamos a buscar las interferencias, vamos a buscar lo que son las luminarias y vamos a buscar, por ejemplo, lo que son los interruptores, para hacer un ejemplo. Entonces, nuevamente, vamos a cambiar acá al modelo de electricidad. Vamos a buscar los elementos cuando estos sean por categoría, los category. Cuando estos sean, por ejemplo, a los lightning device, que son los interruptores. Vamos a ver acá los interruptores. Vamos a buscar los lightning fixture, que son las luminarias. La vamos a utilizar de ejemplo porque acá en Navisworks hay tres tipos de conflictos que ustedes pueden trabajar. Por ejemplo, tres tipos de reglas. Y lo que me refería, por ejemplo, a las luminarias para que no las detectara en los cielos del proyecto. Sobre todo, por ejemplo, si nosotros buscamos en arquitectura los cielos como categoría, le podemos indicar una regla que haga todo lo que quiera con luminarias, con arquitectura, pero que no se fije en los cielos. Eso es una regla que se puede establecer. Tenemos electricidad. Y ahí tendríamos. Entonces son búsquedas bastante sencillas de utilizar. Ya, entonces vamos a apagar esto. Vamos a trabajar directamente con esta información. Y vamos a abrir la herramienta de Clash Detective. La vamos a anclar. Y vamos a trabajar directamente con esto. Por lo tanto, acá no es necesario tener el set activo. Solamente esto que está acá. Entonces, esta herramienta, ¿de qué se trata?
a simple vista se ven dos columnas, izquierda-derecha, donde tenemos que tener en primera instancia un test. Un test involucra, por ejemplo, cómo se va a llamar esa interacción entre ambas geometrías. Por lo tanto, en el primer test vamos a aplicar acá, esto va a ser, por ejemplo, alcantarillado versus fundaciones. Entonces acá donde ustedes empiezan a hacer la interacción entre los choques de información que quieren hacer. Me refiero a choque a las interferencias como tal. Pueden ser interferencias de choque o pueden ser interferencias de duplicado o pueden ser interferencias de distanciamiento. Entonces, se dan cuenta acá donde dice select, seleccionar parte A y seleccionar parte B. Yo podría perfectamente chocar modelo de arquitectura con electricidad y va a salir cualquier cosa. ¿Ya? Y la otra cosa que tenemos dentro de las configuraciones, tenemos los tipos de conflictos. Tenemos un conflicto tipo hard, un clearance y un duplicate. El hard hace referencia al conflicto de choque, es decir, cuando dos elementos se superponen. El clearance es una interferencia de distanciamiento, es decir, podemos acotar una distancia para que si ambas geometrías se alejan de ese distanciamiento, lo detecta como interferencia. Y tenemos el duplicate, que más que nada es para poder detectar elementos que están duplicados en el mismo modelo. Es decir, por ejemplo, si a alguien se le pasó en una arquitectura superponer el doble tabique, un doble artefacto, ustedes pueden revisar acá que hay elementos duplicados. Entonces vamos a empezar con el hard. Hay un hard conservativo acá, que más que nada se utiliza para cuando ustedes requieren una mayor precisión en la forma de chocar los elementos geométricos. Porque no sé si ya les expliqué cómo partió en Navisworks, no recuerdo de esa clase, pero en algún momento Navisworks se partió utilizándose como un software para detección de interferencia para la construcción de barcos. Como los barcos ustedes ya saben, que ya tienen un montón de tubería y etcétera, entonces se utilizaba a ese nivel, con mayor precisión. Y después alguien lo vio y lo quiso implementar en construcción. Entonces acá vamos a aplicar el hard. Vamos a aplicar acá la tolerancia. Por ejemplo, acá puede ser la tolerancia 1 centímetro. Entonces, ¿qué significa esto? Que basta que el elemento perfore 1 centímetro y lo detecte como interferencia. Entonces acá vamos a ver vamos a ver acá una herramienta. Ya, entonces tenemos acá, vamos a mostrar con esta herramienta sencilla. Tenemos dos elementos y basta que un elemento con respecto a otro perfore, en este caso, la tolerancia de 1 centímetro para que lo detecte como interferencia. ¿Se entiende cómo funciona la tolerancia con el tipo conflicto hard? Si coloco acá 0, significa que basta que lo raspe, prácticamente lo superponga al primer tacto y lo detecte como interferencia. Entonces, tienen que ser claros con el tema de las tolerancias, porque resulta que cuando ustedes realicen una interferencia con un cliente, ustedes le indican al mandante que se realizó una detección de interferencia con una tolerancia hasta de 5 centímetros. Por lo tanto, pueden haber 5 centímetros donde ustedes van a ver que en su modelo, mire, ahí hay una interferencia. Pero resulta que ya fue informado previamente que ustedes, la tolerancia se trabajó a los 5 centímetros de tolerancia, en este caso como interferencia. ¿Se entiende eso? ¿O no se entiende? Sí, profe, ¿se entiende? ¿Y esos rangos de dónde salen? Porque yo puedo decir un criterio, no sé, de 1 centímetro y otra persona puede decir, no sé, 5 centímetros. ¿Hay alguna norma, algún manual que Mira, declara esa?
tolerancia? hay unas tolerancias que se manejan en conceptos como general en el tema BIM, detección de interferencia, donde se ha establecido como de manera general que se aguanta hasta unos 5 centímetros para este tipo de casos, por ejemplo, en proyectos, no sé, de urbanización. Porque si te das cuenta, tú dentro de un proyecto de urbanización hay tuberías que van enterradas y por lo tanto, por más que tú quieras hacer un material rígido, jamás va a competir con la rigidez de un material. Y por lo tanto, tú tienes que considerar ciertas cosas que tú no puedes controlar dentro de un modelo. ¿Cachai? Entonces, se anteponen esos criterios antes para que las personas no digan, oye, mira, hay 1 milímetro de interferencia. Nadie te puede acusar por 1 milímetro de interferencia, porque los materiales tienen comportamientos distintos cuando ustedes lo instalan. ¿Se entiende? Sí. Como en construcción, po. En Sí. construcción, Y cuando esos criterios, ¿Sí? no, termina, y ahí yo hago la Ya. pregunta. Por ejemplo, en construcción hay manuales de tolerancia, por lo tanto, tú te basas en base al manual de tolerancia y tú cumples con ese estándar que se está solicitando. Que no sé, por decir, las verticalidades de elementos en los mismos pisos, tú tienes que cumplir ciertas tolerancias para poder validar la ejecución de la partida. ¿Se entiende? Entonces se aguanta hasta 1 centímetro, tal cosa. Se aguanta 2 centímetros en la vertical. ¿Se entiende? Entonces, porque en construcciones tú nunca vas a hacer algo tan preciso, sobre todo cuando haces construcción in situ. Siempre hay tolerancias que, por más que sea un proyecto geométrico, no vas a llegar a ese nivel de precisión. Ya, dime la consulta. Y esos criterios se forman al principio entre las personas que participan acorde a la tolerancia que da ese manual. Sí, Y eso, por sí, ejemplo, partimos el proyecto ahora este año. Pasa el año siguiente y por a veces motivo cambiaron las tolerancias. ¿Eso se puede modificar? para eso A través está, sí, para eso está el PEP, porque dentro del PEP, dentro del uso BIM, que es coordinación 3D, tú tienes que especificar cómo tú vas a trabajar a ese nivel se especifica. Se especifica como detección de interferencia a nivel geométrico hasta un margen de 3 centímetros, 5 centímetros, o puedes, por ejemplo, definir 5 centímetros para tuberías que tengan este tipo de diámetro y 3 centímetros para elementos que tengan esta cantidad de diámetro. ¿Se entiende? Entonces se pueden establecer criterios. Por ejemplo, tuberías que sean de menos de 1 pulgada no se consideran como interferencias las que superen, no sé, 3 centímetros. ¿Se entiende? Porque, por ejemplo, cuando tú trabajas con tuberías que tienes que curvar por efectos de instalación, tú en estos programas que son como Revit, que tú te das cuenta que la modelación es súper rígida, tú no vas a estar curvando tuberías, porque eso se realiza en terreno, sobre todo el PPR. ¿Has visto la instalación en PPR cómo lo hace? Se curvan, ¿cierto? Las tuberías son flexibles cuando se instalan dentro de los tabiques, pero tú cuando las modelas, tú modelas como si esto fuera una tubería de cobre. ¿Se entienden los ejemplos que estoy dando? Sí, se entiende. ¿Todo lo entienden? Sí, sí, yo lo entiendo. Ya, entonces son cosas súper importantes a considerarlo las tolerancias. Por eso, y este programa, si ustedes le dicen 1 centímetro, el programa va a arrasar con todo lo que esté a 1 centímetro metido en ese tema. Ya, entonces tenemos una segunda interferencia, que es la interferencia, la otra que había mostrado, que es la clearance. Por ejemplo, la clearance es, por ejemplo, si yo colocara acá uno, acá me equivoqué porque lo mandé a fabricar, pero la clearance que hace es exactamente lo mismo, pero es como si tuviera esto. Entonces el programa va a detectar esa distancia. Si un elemento se aleja de esa distancia,
o sea, de 1 metro, automáticamente lo va a detectar como interferencia. Entonces esto es una interferencia de distanciamiento. Elementos que se distancian. Y la tolerancia máxima es, si te alejas más de 1 metro, te acuso. Así funciona la interacción. Y tenemos este otro, que es el duplicate, que justamente es elementos duplicados. Compara esto con eso. Ambos elementos que están superpuestos en la misma ubicación. Y es súper útil porque le ayuda a revisar su proyecto cuando está en una fase de entrega, sobre todo para los que cubican, que no se pase un elemento duplicado, porque puede pasar, y con esto hacen una revisión antes de realizar las cubicaciones por tabla. Ya, entonces esos serían los dos casos. En este caso lo vamos a borrar, porque lo hice correr, por lo tanto vamos a agregar este test, que se llama alcantarillado versus fundaciones. Y acá en la selección, en vez de chocar un elemento contra otro, por ejemplo acá vamos a aplicar una tolerancia en 0, porque a mí lo que importa acá es que sepan cómo se realiza esto. En vez de buscar chocar modelos, lo vamos a hacer directamente por los sets. ¿Se da cuenta? Por eso le hice acá buscar la herramienta. Entonces vamos a ir acá a sanitario, vamos a checar alcantarillado con las fundaciones, y acá en estructura buscar fundaciones. Vamos a aplicar acá un HAR con tolerancia 0 y vamos a hacer correr el test. A ver si busco algo. Ya, algo también importante acá, antes de hacer correr el test, los tests se realizan si es que hay geometrías presentes. Por lo tanto, como acá están ocultas, tienen que liberar esa geometría. Porque el programa lo que primero va a hacer va a estudiar lo que está presente dentro del modelo. Entonces acá lo vamos a hacer correr de nuevo. Le vamos a dar acá un reset. Esto lo vamos a borrar. Entonces vamos a chocar sanitario, alcantarillado con estructura, fundaciones. Vamos a cerrar. ¿Por qué no me encuentra acá esto? Sanitario. Tenemos lo que son las fundaciones. ¿Cómo no me detectó ninguna interferencia? Ahí hay una interferencia, ¿cómo no la detectó? Ah, ya, puede ser por esto. Y ahí sí, era por el tipo de interferencia. Ya, entonces se dan cuenta que hice chocar con tolerancia 0, lo que es arquitectura con fundaciones, y lo que va haciendo acá el programa, fíjense, encontró 121 clash. Entonces, ¿qué pasa acá? De esos 121 clash, posiblemente algunas de esas interferencias sean críticas y el resto son interferencias que no son consideradas como interferencias como de críticas. Entonces usted dentro de la coordinación lo primero tienen que ir, por decir, matizando o colando las interferencias, y lo que le importa al cliente resolver en primera instancia son las interferencias críticas, son las que realmente van a hacer cambiar el proyecto de especialidad o de estructura,
y después ustedes van matando las que son menores, que son como las de modelo. Por lo tanto, dentro de lo que son la detección de interferencia, cuando nosotros hablamos de Vincolab, ¿se recuerdan que en Vincolab nosotros teníamos dentro de las observaciones que se detectan, como Vincolab, se dan cuenta que cuando damos el botón aquí más, existían prioridades, y las prioridades van desde las más críticas a las menores. Por lo tanto, ustedes pueden tener todo ese listado gigante que ustedes quieran, pero la importancia es que al mandante ustedes tienen que entregar, primero resolver las interferencias críticas, y después obviamente rematan el proyecto. Pero no van a entregar esas interferencias que son menores, porque resulta que dentro de una reunión de coordinación no tienen 7 horas para mostrar todas las interferencias que detectaron. Tienen que detectar solamente las críticas, y las críticas se resuelven porque prácticamente esas pueden matar a las menores, prácticamente. Entonces, si vamos viendo acá, el programa va haciendo un listado por elemento de geometría con geometría. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ejemplo, en este caso, va a mostrar el modelo bajo esta visualización y cómo nosotros podemos cambiar estas visualizaciones que estamos viendo. Entonces acá, dentro de cada listado, aparece el nombre del clutch, el estado, en qué piso lo encontró, la grilla cercana, el horario, etcétera, qué información del tiempo, cuánto se demoró, el tipo de interferencia y la distancia que chocó esta información. Quizás de aquí hacia el lado, prácticamente, no sea relevante para el cliente mostrar esta información. Lo que sí es relevante es mostrar quién aprobó, quién es el que va a ser responsable de esto, y por eso tiene una serie de estatus cada uno de estos clutches. Pero aparte de eso, en Display Setting, que es esta herramienta que está acá, ustedes pueden filtrar por colores. Por lo tanto, el ítem rojo va a ser la primera búsqueda que hicieron, y el ítem verde es la segunda selección. Selección A y selección B. Estos colores obviamente ustedes los pueden ir cambiando, y los pueden ir cambiando según los colores que tienen. O también acá tienen la opción con el botón Highlight All Clutch, mostrar todas las interferencias que encontró el proyecto de manera global. También tiene activado el Insulation, que es para poder insolar los elementos. Los podrían apagar para que aparezcan de esta manera, o podrían apagar todos los elementos que ustedes no quieren que vean, que es lo que está en modo lampe. Por lo tanto, solamente le va a mostrar la interferencia que ustedes detectaron. Entonces, como le estaba indicando acá, van a encontrar un montón de interferencias. Quizá algunas sí son relevantes de ver y otras prácticamente no son relevantes de ver. Por ejemplo, ¿cuáles son las no relevantes de ver? Por ejemplo, acá me detectó, modelaron este proyecto de estructura y consideraron, en vez de el radier sacarlo, lo modelaron como fundación. Un error. Entonces, si este caso, por ejemplo, fuera una interferencia, ¿cómo ustedes solucionarían este problema en obra? ¿Es realmente una interferencia para ustedes? Pasar por una pasada de losa de un tubo menor a 110. ¿Es digno de considerar una pasada? ¿Se solicita cálculo esa pasada? No, ¿Qué dice el resto? No, la verdad que no. Entonces hay ciertas cosas, por ejemplo, como en este caso, que hay pasadas que prácticamente se terminan haciendo con testigueras, con otros tipos de maquinaria, porque prácticamente no afectan la estructura dentro del proyecto. Pero en este caso, si nos hubiéramos encontrado, por ejemplo, con una pasada que sí consideraba, por ejemplo, un chaff, y no estaba considerado, si eso es una interferencia, por lo tanto, como están los planos de cálculo, y alguien construye con ese plano de cálculo, no va a generar, lo va a acusar después en terreno, que no fue considerada la pasada. Entonces, se dan cuenta que hay muchas interferencias, y de qué manera ustedes van filtrando esta información, justamente con los sets de búsqueda. Pero es importante primero verificar que el modelo esté correctamente modelado,
y luego con los sets de búsqueda van haciendo cada vez filtros de elementos que ustedes creen que son críticos al momento de generar una coordinación. Entonces, eventualmente, si pusiéramos ejemplos, por ejemplo, ya, esto lo voy a considerar como una interferencia. Ustedes a los clutch los pueden ir, por ejemplo, acá, cambiando de estados. Por lo tanto, esto sí lo voy a considerar como interferencia, esto no, eso sí. ¿Se entiende? Entonces van haciendo una gestión de cada uno de los clutch que van detectando. Obviamente estas cosas se van a dar cuenta cuando estén modelando, pero eso pega también del coordinador BIM, no del modelador como tal. Entonces, ustedes van dejando activos y todos los otros que están atrás los van dejando como nuevos, porque prácticamente no son relevantes para el proyecto. Prácticamente tienen que ir haciendo esta gestión. Por lo tanto, si realizamos ahora otro set de búsqueda, por ejemplo, los ductos, vamos a ver otro test, por ejemplo, los ductos en general, versus las vigas, va a ser exactamente lo mismo. Vamos a girar un set, vamos a buscar acá en climatización, podemos seleccionar ambos, y acá en estructura, por ejemplo, seleccionar lo que son las vigas. Ahí. Vamos a generar lo mismo, con cero tolerancia, y vamos a dar un run. Entonces acá, la misma situación. Aplicamos el Highlight of Clutch y se dan cuenta todas las interferencias que pueden detectar. Acá sí quizás es más relevante este tema, porque prácticamente los ductos no es llegar y generar pasada en cualquier parte. Son secciones mucho más grandes, por lo tanto generan mayor interferencia. Pero si se dan cuenta acá, se van detectando una serie de interferencias, y esas son las interferencias, por ejemplo, que hablaba, porque acá en este caso, si ustedes encuentran acá una interferencia que es de 1 centímetro en este caso, o de medio centímetro, quizás prácticamente ese tipo de interferencia se ajuste prácticamente con el modelo. Pero si ustedes, por ejemplo, detectan una interferencia a este nivel, prácticamente acá tienen un elemento estructural donde tiene enferradura comprometida, por ejemplo, a nivel de estribo. Por lo tanto, ustedes no pueden generar una pasada en ese punto. Por lo tanto, ¿qué tienen que hacer? Modificar el trazado de ese ducto y ajustarlo hacia donde corresponda, sin afectar, obviamente, a las otras especialidades. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Entonces, esta de acá, prácticamente, sí la podemos acusar como interferencia. La de acá, sí la podemos acusar como interferencia. Y así ustedes van haciendo gestión. Por ejemplo, esa no considero que es interferencia, porque quizá ajustando el ducto más abajo se arregle. Esa tampoco. Y así van haciendo toda esa gestión que corresponda. ¿Se va entendiendo? Sí, sí, se entiende. Sí, se entiende. Ya, entonces, cuando yo voy detectando cada una de estas interferencias, acá ustedes tienen que ir generando, asignando a quién va a estar dirigida esta interferencia. Entonces yo puedo asignar acá, por ejemplo, esto es la especialidad de clima, y acá ustedes dicen, se solicita desplazar ducto para evitar la interferencia. Entonces van dejando comentarios. Entonces, ¿por qué sirve esta manera? Porque cuando ustedes exportan esta información, se la mandan al mandante, si es que está trabajando en Navisworks, puede leer esto mismo que están viendo ustedes, lo pueden visualizar ellos, y de cierta manera van utilizando el modelo para esta gestión. Y si ustedes no quieren llevarlo a este extremo, pueden utilizar la plataforma de Vincolab para reportar este mismo problema que tienen, solamente que acá tienen que indicar cuál es el eje, en qué piso están, etcétera. Tienen que entregar información más depurada de dónde estamos ubicados actualmente, porque acá no se entiende dónde estamos, pero si ustedes pueden indicar acá, pueden indicar el eje, pueden indicar algún corte, etcétera, y pueden hacerlo perfectamente con Vincolab para poder informar. Solamente que Navisworks es un poco más visual. Y aparte que tiene la ventaja que si yo hago esto mismo con Vincolab, como guarda el punto de vista, después puedo entrar
al modelo de climatización y automáticamente me aparece en la misma vista. Por lo tanto, sé dónde está el problema. Esa es la ventaja de utilizar estos formatos de interoperabilidad para que sea más simple el trabajo, que es lo que se evaluó en el control anterior. Ya. ¿Se va entendiendo la forma de trabajar los clutch? ¿O no se entiende todavía? Sí, sí, se va entendiendo. Ya. Entonces, ya vamos haciendo esta gestión, etcétera. Las herramientas que están acá, esas que dicen viewpoint, etcétera, es para animar la transición entre un punto y otro. Yo no encuentro ninguna que está haciendo eso. Más que nada una animación para mostrarte cuál es el problema. Y esto acá es básicamente lo mismo lo que está arriba. Entonces, por lo tanto, eso que está acá, que es sin animación, es para que salte de una interferencia a otra, el trabajo más rápido. Y también obviamente lo pueden ir verificando con los modelos de modelado, etc. Ya, entonces el siguiente test que vamos a ver tiene que ver con las luminarias. Por ejemplo, vamos a hacer un test que es para poder comprobar las alturas de las luminarias. Entonces vamos a aplicar acá altura luminarias que cumplan, por ejemplo, la altura igual luminarias que cumplan la altura igual o mayor, pusiéralo acá, a los 250. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tenemos que hacer acá dos interferencias que hagan respecto al set, donde yo voy a buscar acá lo que es la electricidad con las luminarias, y acá voy a buscar lo que es arquitectura, el pavimento, que en este caso era el radial. Entonces, dentro del type voy a aplicar un clearance, y el clearance acá le tengo que especificar que sean 2.5, tiene que ser acá con coma, 5, y ahí le estoy indicando al programa, sabes que cualquier luminaria que esté bajo 2.5 acusa. ¿Se entiende? El clearance entre estos dos elementos, porque está relacionando pavimento con luminaria. ¿Se entiende? Sí, Si vamos profe. acá al modelo Sí. de... Vamos a ir al modelo de coordinación. En realidad vamos a ir al modelo de electricidad, porque es más rápido. Al eléctrico. Vamos a hacer un corte justamente en una zona que se van a dar cuenta. Y la otra cosa importante, que ¿dónde detecta la interferencia? La interferencia se detecta desde la parte externa de la geometría. Ese distanciamiento no lo hace al centro del modelo, de la familia, en este caso la geometría. Lo hace directamente al primer elemento que detecte como geometría. Es decir, si la luminaria tiene una forma rara, el elemento más cercano a ese punto. Ya, entonces vamos a ir acá al nivel 1. Vamos a hacer un corte acá. Y se dan cuenta que acá ya existen luminarias que están a esa altura. Por lo tanto, la altura que está detectando el programa va a ser desde aquí hasta acá, de la parte de abajo de la geometría, no desde el centro. Por lo tanto, ¿qué está haciendo el programa? Tiene que detectar todo lo que esté entre, por ejemplo, hay justo casi 250, todo lo que esté de aquí hacia abajo tiene que cumplir. O sea, todo lo que esté de aquí abajo lo va a detectar como de interferencia, y todo lo que esté hacia arriba va a ser libre. Obviamente van a haber luminarias que quizás estén embutidas por acá arriba, pero ahora se toman otros criterios. Entonces ustedes podían hacer set de búsqueda de acuerdo a la altura de los techos, etc. Entonces, como esas luminarias están abajo de los 250, cuando yo aquí aplique el clearance a 2.5 y le haga un run,
automáticamente me va a detectar todas las luminarias que están bajo ese criterio. Entonces, se dan cuenta de acá que me marcó una que está ahí, hay otra acá, incluso acá la vamos a prender toda. Prácticamente me detectó todas esas luminarias se encuentran bajo 2.5. Y se dan cuenta acá tenemos un letrero, pero un letrero es solamente un letrero, por eso tienen que saber filtrar las luminarias y en ese caso, por ejemplo, para otras búsquedas pueden separar por luminarias empotradas, luminarias colgantes, luminarias tipo letrero, para que no busque toda esta información. Acá solamente estamos haciendo ejemplos. Por lo tanto, cualquiera de estas geometrías que estén bajo los 2.5, automáticamente lo va a detectar como interferencia. Entonces ahí acusan las luminarias que no están cumpliendo ese criterio. ¿Se entiende? También podrían ser, por ejemplo, con los interruptores. Por ejemplo, verificar que todos los interruptores cumplan la altura mínima, por ejemplo, de 1.1 metros con respecto al pavimento. Por lo tanto, como va a detectar cualquier parte, la primera parte de la geometría, que es la parte de abajo de la caja, por lo tanto, ustedes van a tener que aplicar un clearance que no sea los 1.1. ¿Por qué? Porque resulta que ustedes tienen una caja. Por ejemplo, vamos a ver acá. Ustedes tienen la caja, ¿cierto? Pero resulta que la normativa le está exigiendo que es desde el centro de la caja al piso, ¿cierto? Pero como Navisworks va a detectar eso, entonces tienen que restar porción de la caja para que cumpla es lo que están buscando. No sé si me explico, ¿cierto? Entonces Navisworks lo que busca es eso. Pero yo quiero que parte desde ahí, ¿cierto? Por lo tanto, ustedes van a tener que hacer un clearance. Por ejemplo, si una caja mide 100, 105, entonces van a tener que especificar ustedes que eso, en vez de ser 1.1, que lo detecte al 1.05. ¿Se entiende? ¿Cómo la lógica? Sí, sí, se ¿Sí? entiende. Sí. Ya. Sí, se entiende. Ya, entonces esa es la lógica del programa, que el programa detecta geometrías. Entonces acá ustedes pueden hacer el ejemplo, detectar todas las, dentro del control que les voy a hacer de eso, se van a generar un montón de escenarios con ejercicios que ya vienen listos, que vienen modificados, donde ustedes van a tener que hacer una serie de pruebas para dar detección a eso y también guardarla en Vincolab para que quede eso almacenado. Eso también va a ser de manera grupal, para que lo vayan a hacer. Ya. Y el siguiente es el de los duplicados. Entonces el de los duplicados es básicamente lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá en nuestro super ejercicio? Vamos a guardar esto. Y vamos a abrir el módulo de arquitectura para que sea más simple de visualizar. O en realidad el de sanitario, para que sea más fácil de exportar. Ya, el de sanitario. Y en el sanitario voy a sobreescribir todo el EDC. Voy a hacer como usted en su primer trabajo de modelando. Recién ahí contratados. Ya, entonces acá vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver a Sebastián, que ya es experto modelando. Y vamos a hacer que modele esta información. Entonces no se dio cuenta, por ejemplo, Sebastián, que empezó esto a copiar como loco y hacer esto. A sobreescribir modelos, no se empezó a dar cuenta de nada y empezó a copiar y a sobreescribir información dentro del mismo modelo. Y pegó. Espera un segundito. Ya, entonces ya hice esa información, la pegué,
la dupliqué y no me di cuenta. Obviamente acá tengo los warnings. Los warnings me indican información, pero resulta que yo no vi los warnings. Ahí están los que hay elementos idénticos. Hay 3 warnings que se generó. Por lo tanto, yo no vi esa información. No tenía ni idea cómo se utilizaba ese elemento. Entonces, después me dicen, oye, necesito las ubicaciones del proyecto sanitario a nivel de artefacto y cámara. Y tú mandas la tabla y después te das cuenta que viene errónea esta información. Entonces, vamos a exportar esta información. Vamos a exportar nuevamente esto. Vamos a guardar este archivo por si acaso. Y vamos a exportar nuevamente desde la vista Navisworks a AWS del modelo sanitario. Vamos a ver que las configuraciones aquí están de manera correcta. Ya. Y generamos la exportación. Ya, entonces ese archivo lo voy a sobreescribir en el modelo. Ya, cuando aparece ese mensaje que está así, es porque cuando exportan a Navisworks, acá en las propiedades de Navisworks, tiene que estar en interface. A ver, vamos a ver acá. En Model Performance tiene que estar activo ese check. Close NWC, NWD, File Unload, ese tiene que estar activo. Cuando está eso activo, tienen que cerrar Navisworks para que se configure. Si yo lo lanzo de nuevo, se dan cuenta que me va a volver, posiblemente me tire de nuevo ese error. Eso es para que no tengan que cerrar Navisworks cada vez que generen exportación y después solamente hago un refresh en el modelo de Navisworks. A ver si ahí lo tiro de nuevo. Eso es porque me va a funcionar una vez que yo abra Navisworks, lo cierre, etcétera, y vuelva a procesar la información. Ya. Pero en ese caso vamos a generar un new, lo vamos a exportar para que no tire problema. Y vamos a abrir de nuevo ese archivo. Y ahí exporta Navisworks. Ya, pero no se olviden de tener ese check activo, porque si no, cada rato le va a salir ese famoso mensaje. Y aquí vamos a abrir el mismo modelo que teníamos, y acá vamos a generar un test que hace referencia al duplicado de elementos. Duplicados en modelo sanitario. Entonces, yo podría decir acá, chocar sanitario con sanitario sin ser, porque quiero chocar modelo con modelo, y acá el type va a ser duplicate. Y acá en tolerancia voy a aplicar un 0 y vamos a dar un run. ¿Se dan cuenta? Seleccionó 3 elementos, que son los 3 que había cambiado yo. Entonces para eso sirve. Entonces te puedes detectar un montón de información de manera rápida, solamente utilizando un solo modelo para poder validar. Y como nosotros detectamos qué elemento es, si se dan cuenta acá abajo aparece en ítems, y en ítems aparece justamente los elementos que están interactuando. Por ejemplo, acá te dice que es el lavamano que está acá, obviamente está chocando con el mismo, pero la ventaja que tiene, que al seleccionar ese elemento, te dice las propiedades y puedes obtener el ID de ese elemento. Y al obtener el ID de ese elemento, por ejemplo el que está acá, yo podría copiar ese número, el 761827, voy al modelo, voy acá y voy a buscar por ID. Y se me olvidó el número. Entonces era 761827. Entonces 761827, le doy show, le decimos OK y ahí lo detectó. Por lo tanto, si ustedes lo detectaron, le dan borrar
con suprimir, y así ustedes aseguran que se va a borrar ese elemento. En este caso, ese es el elemento. Vamos a cambiar este. Ahí. Por lo tanto, ya tenemos un elemento que está acá y ustedes pueden buscar ese, el que antes me había buscado todo el resto. 108, 70, 45. 108. Ahí está. Por lo tanto, ese elemento es el que tienen que borrar. Y así ustedes se aseguran que los elementos duplicados se borran. Por lo tanto, van al otro clutch, seleccionan el elemento. Ahí está. Y nuevamente les da las propiedades del elemento. Entonces seleccionan el elemento, buscan ese código, van a Revit y lo borran. Y así van borrando más rápido. O si no, están acá directamente en Revit, como ya vieron el warning. Y van borrando acá directamente. Uno de los dos. Y así van borrando la información. Pero más que nada es para que lo vieran en Navisworks. Más que nada era eso. Y así se van eliminando los warnings. ¿Se entendió cómo funciona el duplicate? Sí, sí, se entendió. Ya, por lo tanto, estas son las tres herramientas de Navisworks que ustedes tienen presente. Y ahora vienen, por ejemplo, todos estos estados los pasamos todos a activo, para que vean cada caso. Y toca ahora el momento de generar la exportación a lo que es como el informe que genera este programa. Entonces ustedes cuando se van a report, pueden detectar acá, pueden generar el contenido que va a tener la exportación. Solamente van a tener activos los estados que son de activo hacia adelante, porque después pueden hacer una revisión interna de esto, cuáles son aprobados, cuáles están resueltos. Y acá dentro de los campos que pueden ir colocando, por ejemplo, tienen que ir seleccionando solamente la información que es relevante. Por ejemplo, la distancia, eso no me interesa, el tipo de clutch tampoco, la grilla sí, simulación no, el estado sí, porque depende de eso. Esto no, aprobado por quién, por sí, por no, etc. Entonces eso se va a dar cuenta que va a entregar una serie de información. Se van a dar cuenta si seleccionan todo eso. Y aparte de eso, vamos a seleccionar, por ejemplo, todos los tests por separado o combinado y vamos a generar una HTML tabular. Entonces la HTML tabular lo que va a hacer, va a generar una especie de página web de todas las interfaces que vimos con su respectiva imagen y el respectivo comentario, etc. Y ahora le damos en Write Report y por ejemplo acá generamos un archivo, que este es el reporte. Y le damos guardar. Y acá buscan nuevamente en su página. La página que encontró. Y se va a generar una página web. Entonces la página web es esta. Y va a empezar a generar todas las interferencias que ustedes pusieron en el caso activo, la grilla, la descripción prácticamente entrega el tipo de interferencia que hicieron, por eso les decía que eso no es relevante para el cliente. La fecha, el clutch point tampoco es relevante para el cliente, que es justamente la ubicación espacial donde está ese problema. Los ítems que consideraron, PVC, con qué cosa chocó. Y luego acá están los comentarios. Se dan cuenta que en algunos sí coloqué comentarios y otros no. Entonces en este caso yo lo voy asignado a clima y eso sí es relevante para el cliente.
Por lo tanto, puede ser relevante el item name, el nombre del clutch, en dónde se encuentra, asignado a quién, los ítems y los comentarios. Y va detectando, de acuerdo a esto, la cantidad de clutch que se detectaron, cuáles son nuevos, cuáles están activos, y van haciendo la gestión con eso. Por lo tanto, si esto ahora yo quisiera pasarlo directamente a Excel, lo puedo abrir directamente en Excel. Esto lo vamos a abrir un Excel y lo podemos abrir directamente porque es HTML tabular. Entonces vamos a abrir directamente el Excel, esa página web que aparece. Vamos a ir al 7 y vamos a abrirlo directamente. Y por lo tanto ahí tendrían el modo Excel. Y si lo tienen en Excel, más simple porque así borran la información que no les interesa. Entonces por lo tanto acá automáticamente al darle un clic en cada una de esas imágenes, automáticamente abriría la imagen más grande. Y esto es básicamente como si fuera un bin collab, solamente que acá aparece en Excel. El problema está que en hacer seguimiento de esto es más complicado, porque tendrían que estar pasando el Excel para cada caso. Ya, ¿alguna duda con esto? ¿O todo bien? Todo bien. Ya, como les digo, las herramientas de Clutch no es más que esto. Más que nada, la detección de interferencia en estos programas es súper sencilla. Lo importante a considerar acá son los métodos de búsqueda. Bueno, tienen que ver el tema de los reportes. Y ahora viene la parte, por ejemplo, de cómo uno soluciona estos problemas. Por ejemplo, este es el estado actual donde yo detecto la información. Pero resulta que, por ejemplo, si yo me voy al modelo de clima, que es más sencillo de entender, voy al modelo de clima y detecté esa interferencia que yo anoté, esa que estaba ahí presente, una de las tantas que encontré. Esa, por ejemplo, que quiero ver. Ese elemento es el ID 977-807. Entonces voy a abrir clima y voy a detectar ese elemento. Vamos a ir acá a un nuevo link. Vamos a insertar solamente el modelo de estructura por coordenadas compartidas. Y vamos a ver esa interferencia que posiblemente le detecta acá visualmente. Vamos a buscarla acá para que sea más simple. Ya tenemos un caso. Entonces vamos a buscar esa interferencia, que tenga que puede ser esa. Pero la vamos a buscar acá con el selector de ID, que era 977-807. 977. Ya, esa es la interferencia que tenemos presente. Por lo tanto, voy a ir a la vista, por ejemplo, de un cielo, del primer piso. Y voy a ajustar ese ducto. Por ejemplo, acá lo voy a solucionar. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Prácticamente tengo que, si no tengo ninguna interferencia, obviando que todo eso ya se puede solucionar, por ejemplo, vamos a correr toda esta información y la vamos a correr hacia acá, por decir algo. Independiente que la barra que quede allá, solamente es para ver esto. A ver aquí.
solamente para que no detecte esa interferencia, para que quede libre. Fíjense, esa es la pasada que tiene considerada cálculo para este caso mío. Entonces, eso se debería ver así, supuestamente, y ahí estoy prácticamente solucionando la interferencia que me está detectando Quibi. ¿Se entiende lo que estoy haciendo, cierto? Es como solucionar la interferencia una vez que fue detectada, como este caso, donde fue reportada, yo encontré el elemento, yo lo corrí hacia la derecha, por lo tanto, estoy solucionando la interferencia, ¿cierto? Ya, entonces este archivo lo vamos a exportar a Navisworks nuevamente. Vamos a guardar esto. Vamos a colocar acá un new. Y voy a volver a exportar este modelo aquí. Es como haciendo la vuelta de la revisión completa. Y vuelvo a exportar Navisworks, el modelo de climatización. El modelador detectó toda la interferencia, se solucionaron tanto con el especialista, con todo, y se vuelve a mandar este modelo. Entonces al coordinador BIM le vuelve a llegar estos modelos de los especialistas y básicamente vuelve a Navisworks con su nuevo modelo actualizado y vuelve a abrir el modelo de coordinación un mes después, es decir algo. Por lo tanto, si ya surgieron cambios, posiblemente esto aparezca con signos de exclamación, por lo tanto puedo hacer un update all. Entonces hacer un update all automáticamente, fíjense acá lo que pasó. Dice que fueron 5 interferencias resueltas y se dan cuenta que la interferencia, esa clash 1, automáticamente pasó de un estado activo, pasó a un estado resuelto. ¿Por qué? Porque yo hice la modificación de los ductos. Quizá, obviamente puede que se hayan resuelto otros, porque como ajusté todo el ramal, puede que en otras partes había detectado eso. Pero puntualmente, esa interferencia que yo tenía en cuestionamiento se resolvió porque yo edité la salida de ese ducto, lo modifiqué, por lo tanto, ese crash sí tuvo una solución automática. Y eso el programa tiene la forma de poder validar esa información. ¿Se entiende? Así es como el programa filtra las cosas que se van solucionando o no. Puede que por concepto de esto de acá, puede que hayan salido nuevas interferencias también. Por eso es importante ir filtrando las interferencias que van detectando. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Sí. ¿Todo lo entienden? profe. Sí. Ya. Por lo tanto, esa es la vuelta que tienen que hacer. Es detección de interferencia, filtro de interferencia, emisión de reporte, ya sea utilizando esto o BIM Collab, pasan a modelador BIM resuelve interferencia de acuerdo a lo que diga el especialista, y la vuelta es mandar de nuevo los modelos al coordinador. Porque aquí estamos en el caso, nos está poniendo el caso que estos fueran modelos federados, donde cada especialista está modelando cada uno de sus modelos. Y de esa manera es más sencillo esta vuelta. Con estas herramientas de trazabilidad y de exportación, etcétera, y estos programas que prácticamente ayudan a depurar el modelo geométricamente. Por ejemplo, ustedes podrían hacer una coordinación visual primero en primera instancia y después de eso pasan a este programa como esa validación más geométrica, cosas que les pueden haber escapado acerca de interferencia. Ya. Entonces, en conjunto con esto y con la clase anterior, vamos a sacar el segundo control. Y después vamos a ir viendo el siguiente que tiene que ver con cubicación y programación 4D. Así que yo les pido que practiquen con las búsquedas, porque en la próxima clase
vamos a ver lo que es programación 4D y ahí se utilizan hartas búsquedas. Porque vamos a poder generar lo que es la segmentación de un modelo para verificar el avance y para poder generar la reconstrucción en 4D, que es la carta GAN con los modelos. Se dan cuenta que no hay nada del otro mundo. Así que eso, pues, dejemos la clase hasta acá nomás para que no se dilate más el tema. Y así mañana yo me puedo conectar en todo caso, para que vean. Pero esa clase después que sea un poquito más larga. Así que ahí la podemos separar en dos partes. La de la programación 4D. Así que no Ya. sé si tienen Ya, alguna profe. consulta. Entonces mañana ¿Sí? tendríamos No. que no. Sí, mañana. Ya, Juguémosla bueno. por mañana. Yo mañana al menos no tengo salida, así que puede estar encerrado. Ya, bacán. Ya, profe. ¿Ya? Bueno, Profe, profe. ¿sería la misma hora de Hagámosle. mañana? Sí. Bueno, si es que se pueden conectar un poquito antes, sería ideal. Porque esa clase igual es un poquito larga. Antes de las 9. ¿Cuánto Claro, antes? pues Por ser como a las 8:30, a las 8 o a sí, las como 5. las 8:30 yo creo. Que como ustedes trabajan, no sé si trabajan, los tienen ahí con látigos ahora. Depende del día. Yo llego como a las 8 a la casa, así que si a las